Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quirós Gómez y Asociados. Como siempre, un gusto para nosotros poder compartir con usted todos los miércoles de temas tan lindos, tan interesantes y tan prácticos que necesitamos en la profesión, en las empresas día a día. Y por eso hoy vamos a presentar el tema, sector solidarista, en tres áreas importantes que son el control financiero, el cumplimiento y la rendición de cuentas. Pero para poder presentar este tema de hoy tenemos la colaboración de don Gary Garita Jiménez. Bienvenido, don Gary. Hola Rocío, muchas gracias. Feliz de estar aquí de nuevo. Gracias por la invitación y conversemos un ratito sobre este sector de la economía que está tomando cada día más importancia. Claro que sí, yo creo que es un sector que en algunas ocasiones no le hemos dado tanta importancia, pero hay que sacarlo a la luz, toda la necesidad. Bueno, para presentar totalmente a don Gary es auditor, él es máster en planificación estratégica, él es contador privado y es contador público. Don Gary es especialista en esta área y por eso hoy lo invitamos, como en otras ocasiones que también nos ha acompañado con temas tan bonitos. Muchas gracias, a la orden. Siempre ya algún camino en el solidarismo y siempre aprendiendo. Resulta que este tipo de organizaciones han ido teniendo mayor complejidad, Rocío. Ya no son las mismas organizaciones, les digo yo a muchos, que hacían vales en los noventas. Sí. Han tenido crecimiento estructural y administrativo tan interesante que en algunos casos requiere formación, capacitación y estudio de la materia para ir comprendiendo cómo funciona la organización solidarista. Gary, es que antes la empresa tenía una asociación solidarista, por ejemplo, y pensaban que solamente era este tema de un ahorro permanente para los empleados, el tema de la cesantía, manejar un seguro de este dinero y tenían a una persona como encargada, no había alguien todo el tiempo ahí, Ujú. no se llevaban sistemas informáticos en la parte financiera, no se manejaban controles, llegaba un contador que revisaba o el mismo administrador ni siquiera tenían los profesionales necesarios. Por eso es que hoy quisiéramos poder llegar y avanzar en todo esto y poder cumplir con todo. Incluso como dato interesante, existieron asociaciones solidaristas antes que la ley. Ajá. Luego se crea la ley, viene a regular un poco el sector y entonces queda más claro y más regulado cuál era el fin primordial, ¿verdad? Que es administrar el ahorro patronal y producir un ahorro obrero. De modo que si la persona se iba de la empresa, de su patrono, podía aún así tener acceso a la parte proporcional de su liquidación. Ese era el principal objetivo y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, que es la administración de la parte del ahorro del aporte patronal, mientras se genera paralelamente un ahorro obrero que también le puede servir al asociado para pedir ciertos créditos de camino basado en sus nivel de ahorros. Ese era el objetivo principal. Así nació y eso era como lo que se hacía en aquel tiempo y era lo más básico. Incluso se administraba entre los mismos miembros de la junta directiva. Ujú. Era más básico y no se tenía todo que acceder a toda una estructura. Hoy por hoy tenemos ERPs en la parte de tecnología de información ya orientados al solidarismo. Tenemos todo un check normativo que ahorita lo vamos a ver de todas las regulaciones país. Tenemos crecimiento en la parte administrativa, tenemos gestión de riesgo, gobernanza, Claro. cumplimiento, tenemos algunas solidaristas incluso se han diversificado con negocios más complejos que le han permitido pues generar mayores excedentes a sus asociados y por lo tanto y paralelamente mayor complejidad en su estructura operativa. Gary, eh, las asociaciones tienen un mínimo de personas que tienen que permanecer en la asociación para ya crearla. Para crear la 20, sí. 20. Ajá. Y de ahí en adelante, estamos hablando de que ya 20 personas su ahorro es representativo en una empresa pequeña, en una pyme, por Ajá. ejemplo, y ya después de ahí en adelante cualquier empresa grande aquí en Costa Rica puede tener. ¿Cuántos empleados podríamos llegar a tener en una asociación? Bueno, hay ¿Qué has visto? solidaristas, hay un top 10 de solidaristas en el país, generalmente conformado por algunos bancos Ajá. estatales,
está la Caja, que es la asociación solidarista más Ajá. grande del mundo, digo yo, ¿ah? Sí. La SEX, que creo que es la más grande en este momento. Estas pueden llegar a tener bastantes afiliados, creo que estamos hablando del orden de 8.000, 10.000 afiliados eh, a la asociación. Como dato interesante, hay asociaciones solidaristas que en la repartición de excedentes incluso podrían darle más al asociado que lo que podría recibir por un aguinaldo, para Ajá. darnos idea. Entonces, esta transformación social ha sido interesante porque, bueno, provee de un elemento más de económico al asociado y también genera una armonía de relación obrero-patronal, que eso es uno de los principios del solidarismo, que se dé una buena, una excelente relación entre el patrono y el obrero en una relación ganar-ganar. Y bueno, aquí vamos a presentar la primera filminita aquí para ubicarnos con el contexto del solidarismo, que es justo también lo que queremos hablar un poquito más hoy, Rocío, porque no es en sí hablar en general del solidarismo, sino hablar de los controles Claro. financieros, de la parte de cumplimiento, que nos lleva a la rendición de cuentas. El artículo 42 de la ley 6970, que es la del solidarismo, dice: la asociación será dirigida y administrada por una junta directiva, que está compuesta al menos por 5 personas, y deberá garantizar la representación paritaria de ambos sexos. Vea que incluso ya esa adición de la representación paritaria de ambos sexos es más moderna, se incluye ahí porque también ahora hay que considerar elementos de ese tipo, sin perjuicio de que puedan usarse otras denominaciones para los cargos. Ya existe entonces, desde el momento de la creación de la junta directiva, de la ley, el concepto de junta directiva. Y la junta directiva nos lleva, nos transporta a todos los elementos de gobierno corporativo y gobernanza. Todos los temas de la ética, la debida diligencia, cuidar de los recursos como un buen padre de familia, como dicen por Sí. ahí, ¿verdad? Y incluso se habla de que la junta directiva está responsable por su propio peculio de las acciones indebidas que puedan tomar. O sea, a manera personal, un director podría tener que asumir una responsabilidad en el futuro ante una mala actuación, lo cual nos hace un panorama ahí más complejo en lo que es conformar una junta directiva. Que dicho sea de paso, en una junta directiva puede estar cualquier persona que sea asociado, ¿verdad? No hay ninguna restricción. Pero pareciera que con las nuevas tendencias no solo es necesario ser asociado, sino que es necesario que la persona tenga un compromiso de formación y capacitación en el puesto que le tocó para que realice las cosas de la manera correcta. Eso sería bajo una estructura de gobierno corporativo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, porque hay que tener muchísimos elementos en cuenta a la hora de actuar en una junta directiva y a la hora de dirigir a una solidarista. Aquí en la Filmina, Perdón, Gary, hay ujú, personas que para poder participar en una junta directiva pensaban que no había responsabilidad al respecto, pero sí hay una responsabilidad muy importante y hay que tener en cuenta cuál puesto de la junta directiva vamos a tener. sí, Porque ahí está la responsabilidad que vamos a adquirir, pero también como junta directiva completa, sin pensar en el puesto, hay una responsabilidad completa donde tenemos que participar, preocuparnos y darle un control a esta asociación como tal. totalmente. Antes se decía, me eligieron porque era el más popular, Sí, sí. el más bombeta, el más Era el amigo, presidente. ¿verdad? Era el presidente. Esa condición ha evolucionado. Incluso hay juntas, asociaciones solidaristas que ya tienen, por ejemplo, reglamento de elecciones Ajá. o reglamento electoral, tienen comité electoral. Se trabaja con perfilamiento de las personas que quisieran llegar a ser parte de esa junta directiva para ir conformando un equipo multidisciplinario Claro. de gente que tenga más formación y tiempo y dedicación y compromiso con la asociación. Ser parte de la junta directiva hoy por hoy es un honor, Sí. porque realmente es eh, un privilegio que me gané a raíz de que me he comprometido con los principios del solidarismo y porque a nivel de organización soy reconocido como un líder. Hay organizaciones incluso que el patrono ha reconocido en las juntas directivas líderes. Entonces les hacen reconocimientos a nivel de empresa a esos miembros de las juntas directivas. Eso es muy bonito. He tenido la oportunidad de participar en este tipo de eventos porque distingue la actuación de estas personas dentro de la empresa por formar parte de la junta directiva de la Asociación Solidarista. Ujú. Hasta aquí, la parte que es bonita es ese reconocimiento. La parte de trabajo. Hablemos un poquito más de trabajo, Claro, Rocío. claro que sí. Ok, en la filmina, como ustedes pueden ver aquí que le trajimos un resumencito,
de un checklist básico de normativa de referencia, Rocío. Esta es básica, no es exhaustiva, porque si adicionalmente la organización, la solidarista, ha incurrido en algún tipo de actividad económica diferente, tiene que tener en cuenta que al entrar en una actividad económica hay reglas para esa actividad. Vamos a ver la solidarista aquí desde el punto de vista más base. En la parte tributaria, por ejemplo, a partir de la promulgación de la ley 9635, se confirma ya este actuar del contribuyente, de la asociación solidarista como contribuyente en las actividades que no son propias del solidarismo. Entonces, ¿qué tenemos que estar muy atentos? Todo lo que es reglamento de ley de impuestos sobre la renta, todo el tema relacionado con comprobantes electrónicos, el código de normas y procedimientos y todos los cambios que se puedan dar a los aspectos tributarios. La solidarista ahora tiene que mirarlos, tiene que estar más atenta. Solo en la parte tributaria, ¿verdad? Es posible que para el arranque o conforme se va haciendo más compleja ocupe asesoría tributaria. Claro que sí, porque estaríamos hablando, y como dice Gary desde el inicio, de una parte básica para una asociación. Reglamento de la ley del impuesto de renta, el reglamento de comprobantes electrónicos es lo primero que tienen que trabajar, porque ellos iban a hacer facturas, y el código de normas porque es el que nos va a presionar un poquito con todo este tema de regulación. Correcto. Me ha pasado, por ejemplo, que me dicen, pero nosotros no vendemos, entonces no ocupamos factura electrónica. Y yo les pregunto, ¿y ustedes tienen créditos con terceros? Ah, sí, eso sí tenemos. Ah, bueno, entonces ya tiene que vigilar ese tema, porque si usted tiene un crédito con un tercero, esa actividad sí podría ser generadora, un ingreso generador de impuestos. Entonces tiene que revisarlo. Es importante en este punto, yo les sugiero a las solidaristas que mejor busquen asesoría tributaria para que sepan en qué puntos de su operativa podrían tener obligaciones fiscales. Claro que sí. Comercial. Si incurren en alguna actividad comercial, por supuesto que el Código de Comercio hay que traer y leérselo. Pero no solo, vea que ya inherentemente la ley de asociaciones solidaristas refiere al Código de Comercio en la parte de fiscalización. Entonces hay que tenerlo. Hay que tener el Código de Comercio a la par, porque también recuerden que el Código de Comercio habla sobre ciertos temas de representación de la información financiera. Entonces hay que tenerlo a la par. Por ejemplo, pagarés. En los créditos se firman pagarés, claro. Entonces Código de Comercio no. Entonces hay que tenerlo ahí. Hay que tener el Código de Comercio, aunque no se considere a la solidarista como una entidad comercial. Gary, en este caso estamos hablando de documentos legales. ¿Sería no solamente tener el código, sino también una asesoría legal? Yo le sugiero a una solidarista que siempre tenga el apoyo de un experto en derecho, un abogado, que tenga siempre un asesor, que lo tenga a mano. Yo diría que tenga un asesor y por supuesto que un CPA siempre cerquita ahí, ¿verdad? Porque pueden ser sus mejores amigos en esos temas. Claro, y lo tienen que proteger en realidad. Es para protección, correcto. Sí, no es otra cosa. Colegios. Bueno, ya ahí estábamos adelantando un poquito. Nos adelantamos. Colegio de Contadores Públicos y Colegio de Contadores Privados. La información financiera que emite la solidarista tiene que ir firmada y elaborada por un contador privado. Todavía al día de hoy me he encontrado algunas solidaristas que para ahorrarse, digámoslo, el gasto por servicios profesionales de un contador privado, entonces tal vez lo están haciendo de manera más en casa. Pero esa información financiera no tiene valor, ¿verdad? No podría ser creíble porque no viene por un profesional que es el representante del área. Y que se encuentre autorizado o incorporado en este caso. Correcto, que a la hora de hacer la contratación usted verifique que la información está siendo elaborada por una persona reconocida por el colegio que tiene su número de registro profesional. Perfecto. Igualmente en el caso de los contadores públicos, porque con solo el hecho, por ejemplo, para abrir una cuenta en el banco, nos van a pedir, por ejemplo, un examen de revisión de información prospectiva. Después nos van a pedir que certifiquemos los estados financieros. En algunos casos ya las solidaristas más grandes piden auditorías. Entonces se va a ocupar nuevamente de los servicios de un contador público autorizado. Yo recomiendo que en esta parte usted tenga también siempre en su equipo de asesores un CPA también. ¿Por qué? Porque las asociaciones
Rocío, se han ido haciendo más complejas, Ujú. cada día más complejas. Y es necesario que se cuente desde el principio con este tipo de apoyos para no cometer errores, Mm. ¿verdad? Porque puede ser que la junta directiva tenga buenas intenciones, de eso puedo estar seguro, pero no va a tener todos los conocimientos al principio referentes al movimiento, al sector, a cómo se gestiona este sector de la economía que se llama solidarismo. Entonces es bueno que esté llamando a esos profesionales, asesores, para que les colabore. Perfecto. Nos queda y regulatorios, ¿verdad? Ok. En regulatorios está la SUGEF, que esto podría ser como una de la que está ahora más de moda, el tema SUGEF con el respecto a la ley 7786 por la incorporación de las solidaristas como sujetos que deben reportar información para el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero. Aquí no hay distinción en el tamaño de la solidarista, Ujú. todas tienen que hacerlo, todas tienen que pasar por el filtro para determinar el nivel de riesgo. Y también está por el otro lado la presentación que se hace de manera semestral de la reserva de liquidez. Entonces, ahí hay un tema de cumplimiento que tiene que ver directamente también, en muchos casos, con la parte financiera y el Claro. control financiero. Y está el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el órgano, llamémosle, si la palabra me lo permite, rector en temas del solidarismo. Es el que registra y reconoce a la asociación solidarista. Ujú. Es el que emite el documento oficial indicando quién es, por ejemplo, el representante legal y registra y revisa los libros de control. Ujú. Ujú. Entonces, también ahí, en temas regulatorios, Ministerio de Trabajo, Banco Central, la SUGEF es quien más ha operativizado ese proceso y tenemos que estarlo mirando todo el tiempo para ver si hay cambios en las normas, si la asociación debe presentar cierta documentación, cuál es esa documentación y a dónde se debe presentar. Gary, en este Ujú. caso con el tema de la SUFEP estamos hablando de manejos de fondos de terceros que manejan las asociaciones, en entidades financieras o en bancos nos van a pedir cierta información regularmente también. Sí, eh, la Asociación Solidarista, bueno, afortunadamente en el sector goza de una buena reputación. O sea, con que una entidad presente documentos de que es solidarista, tiene mucha credibilidad, Ok. ¿verdad? En cuanto al origen de sus fondos y la administración de los fondos. Se considera que la a pesar de que ese dinero viene de un tercero, en el momento que entra a formar parte de la asociación solidarista es un fondo propio. Ok. Entonces, no cabría bajo la estructura de administración de terceros, así como lo hemos entendido en otras organizaciones, pero sí en temas de responsabilidad, Ujú. ¿verdad? Porque al final sí, se está administrando el dinero que va a volver a ser hacia el socio. Entonces, esa obligatoriedad de debida diligencia, de cuidado, de hacer las cosas bien y, muy importante aquí, Rocío, cómo se gestiona el riesgo de la asociación, Sí, ¿verdad? No asumir grandes riesgos con el dinero de otros. sí, ese es el Ah, miedo, ¿verdad? Ese es ajá. el miedo y la responsabilidad que va a tener esa junta directiva, porque sí pueden tener fondos muy grandes y tienen que tomar decisiones financieras Ujú. sobre ese dinero. Totalmente de acuerdo. Y eso, otra vez, estamos hablando de control financiero, Sí. ¿verdad? No solo es un tema de cumplimiento que nos obliga a tener control financiero, sino es un tema también de obligación con mis Ujú. asociados. Ujú. Entonces, en ese caso, Rocío, eh, el control financiero tiene que quedar claramente establecido. Ujú. Y por supuesto, a través del control financiero puedo rendir cuentas en los dos esquemas. Cuentas de tipo no financiera, como el reporte que hace el presidente a final de año, Ajá. pero también debo rendir cuentas de manera periódica sobre la condición y el desempeño financiero de la asociación de manera periódica. ¿Y cuál sería la mejor forma de hacerlo? De ahí trabajando los estados financieros con un contador que lleve todo en regla y ahí estaríamos hablando de las normas internacionales. Excelente, Gary, sí. en este caso, para rendir cuentas, estamos hablando que la asociación tendría que presentar la información financiera que le soliciten esas entidades reguladoras, pero también a los asociados. Hay una vez al año la presentación como tal de estados financieros. Normativamente sí, se Ujú. habla de al menos una vez cada periodo. Ajá. Entenderíamos que el periodo fiscal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no, yo considero que al día que hoy estamos, y es un tema que he cuestionado en algunas solidaristas, a lo que estamos a hoy, a nuestra actualidad, Ajá. usted debería presentar los estados financieros de forma mensual. Claro.
O sea, Claro, y no hay, bueno, no y hay- también en el giro de la actividad de una asociación, si usted no presenta información financiera mensualmente, se le va a salir de las manos. Sí, porque una vez al año ya podría ser muy Claro, tarde, claro. ¿verdad? Y otra cosa, la gente me dice, bueno, algunas personas me han dicho, es que si publicamos los estados financieros comienza la preguntadera Ajá. y entonces los socios se ponen un poco incómodos porque ellos se ponen a revisar cuánto van los excedentes. Sí, son respuestas que pueden Sí, haber, pero es que eso es lo que se espera al rendir cuentas, claro. las preguntas. Cuando yo rindo cuentas vienen preguntas, es lo normal. Ujú, Pero la organización, si está realmente controlada en la parte financiera, va a poder responderla sin ningún ujú, problema. ujú. Incluso yo les decía, pongan su sitio con acceso restringido, pónganlo con clavecita, no hay ningún problema, y dentro ponen los estados financieros, los van publicando mes a mes. ¿Por qué? Porque al final eso es transparencia, eso Sí, es gobernabilidad. Y en esa acción, usted lo que está diciendo es, mire, señor asociado, esta es la información que está pasando. Perdimos, sí, perdimos este mes, pero puede ser que al final del año el excedente vaya a dar ujú, para repartir. Bueno, incurrimos en un nuevo negocio, estamos haciendo una nueva reserva por creación de las estimaciones de ujú. crédito, por ejemplo, que es un tema que han dado por ahí mucho. Bueno, ahí está la información financiera, presentada con estados financieros firmados por un contador privado, que Claro, puede ser de planta, en una organización más grande, una solidarista más grande, ya sería bueno tener un contador de planta, o no importa, en una pequeñita puedo tener un contador outsourcing que nos da unas horas y nos puede brindar el servicio de claro. elaborarnos los estados financieros siempre y cuando se lleven controles auxiliares y registros que puedan apoyar la información financiera. Entonces aquí ya estamos hablando incluso de automatizar ciertos procesos. Claro, con un sistema, porque ya una contabilidad en Excel o en papelitos no se puede llevar. Cuesta un poco, ¿verdad? Y no digo que no hay que no diga que no Sí, existan. sí, 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 hay Puede gente que ser que, todavía, pero son muy cargas, ajá. porque ya en papelitos no. No, y es que vamos de nuevo al tema Sí. costo-beneficio. Una solidarista que se constituye este año, y yo he hecho el ejercicio con algunas, no va a tener posiblemente capacidad para tener una estructura administrativa en todo Ujú, ese año. ujú. Posiblemente los primeros 12 meses, como quien dice, la junta se la va a tener que jugar, Ujú. porque no da tanto el margen. Pero ¿qué hace? Bueno, en ese caso se contrata outsourcing, Ujú. ¿verdad? Se contratan servicios por horas y se cumple con la información básica. Conforme la asociación solidarista Sí, vaya madurando y creciendo capital, ya empieza a prestar a sus asociados, va a generar nuevos ingresos ujú, frescos, ujú. entonces crece en ingresos, ok, crezcamos en controles también, para llevar un crecimiento paralelo. ¿Cómo me gustó eso? Crecemos en ingresos, crezcamos en controles. Y es que la gente olvida esto. Lo olvida, siente que con la operación normal ya se lleva lo correcto y no le dan este cuidado y esta atención a los controles de riesgos, inclusive que podemos tener en una empresa. Y estamos hablando, yo estoy hablando a nivel general, pero en este tipo de asociaciones, ¿cómo has visto el tema de control? Sí, se deja un poquito de lado, Rocío. Lo que Todavía. pasa es que, vamos a ver, pongámonos en los zapatos de la junta directiva. Ellos lo que dicen es, queremos ahorrar para Ajá, generar la mayor cantidad de excedentes a nuestros asociados. sí. Y como estamos teniendo ingresos, qué bueno, porque vamos a repartir excedentes. Y eso está muy bien. Sí, 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 Hasta sí. ahí todo muy bien. Pero ¿qué pasa cuando en una organización de tipo comercial, lucrativa, se empieza solo a generar ventas y ventas y ventas y ventas y se deja de lado el control? Ujú, Son ventas no sostenibles. ujú. O sea, como dice, tarde o temprano la empresa se ve expuesta a tropezar. Y cuando tropieza, es como una ola que se me devuelve Ay, sí. y las pérdidas son mayores. En este caso, mi recomendación, por lo que he visto en las solidaristas, es que conforme usted vaya teniendo un crecimiento en las ventas, en sus ingresos, en los ingresos por intereses, en los ingresos por algún tipo de negocio que se empezó, alguna actividad pequeña, inmediatamente invierta también en controles, control Sí. interno, control financiero y un tema muy importante que a veces no se hace y se nos olvida, capacitación para las juntas directivas. Ese tema tenemos que también tenerlo pendiente y presupuestarlo. Estar totalmente en un ciclo completo de capacitación para las juntas directivas para ayudarles a evitar errores. Ujú. Eso es muy importante. Y la gente olvida esto de las capacitaciones. Eres electo en la junta directiva, se supone que ya tienes que tener el conocimiento y no es Ajá. cierto.
no es No. cierto. Si no tienes experiencia en este caso, es bueno ir capacitando. Y si tenemos algo diferente en la asociación, hay que recibir una capacitación. Sí. No debería de ir fluido, tenemos que prepararnos para poder hacerlo. Sí, sí, incluso a veces tenemos ingenieros, Ajá. licenciados en economía, abogados, contadores en las juntas directivas con perfiles profesionales Ujú. altos. Y eso está bien, pero no saben nada de solidarismo. Sí. Y eso es normal. Entonces hay que invertir en ese proceso. A veces también tenemos otro personal que no tiene formación académica tan alta, Ujú. pero tiene 15 años de estar en la junta directiva, se maneja cómo funciona la asociación, la conoce mejor que nadie y más bien ese le genera, comparte sus experiencias con Sí. los demás. Eso es muy relativo porque este sector es muy país, muy único y muy especializado. Entonces tenemos que pensar que hay que estar en constante formación del personal. Incluso ahora se habla hasta de dar formación preventiva a los asociados con el tema de la legitimación de capitales, Ujú. que viene a abrir una nueva forma de comportamiento de las solidaristas en cuanto a la prevención de capitales y en cuanto a su compromiso con el país Ujú. para evitar que sean este tipo de actividades. Ese tema ya viene también, ya está, ya es una regulación y ya las solidaristas tienen que asumirlo. Ujú. Volvamos a los estados financieros que hablamos. Un juego completo de estados financieros, Sí. entonces sería el estado de situación financiera, el estado de actividades, podemos llamar, el estado de excedentes y pérdidas, para que no suene como tan lucrativos Ujú. Ujú. resultados, un estado de cambios en el patrimonio, en la posición patrimonial, sin entrar en debates con el tema del patrimonio, no Sí, vamos a sí, hablar sí. de eso, y las notas que acompañan a los estados El estado financieros de flujo efectivo. y el estado efectivo. Sí, 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 Muy sí. Que importante. no se nos No puede pasé ir. el examen, ¿vio? No, no, no. En Ah, realidad ahí está para que todo el mundo pueda ir guiándolo en la diapositiva. Y si habla del flujo efectivo, no es que sí, no Gary es no lo que no, incluyó. no es que no lo hago, sí lo hago. Saca canas, pero lo hago. Sí, saca canas, pero se hace. Sí, ajá. Importante las notas, porque todas estas notas a los estados financieros tienen que estar incluidos. Ujú, Todo, no podemos dejar nada por fuera. Tenemos que sí, ver qué es importante revelar, tenemos que ver el tema de las políticas, los temas significativos, y todo lo que es necesario explicar para que la gente lo comprenda. correcto. La Y información es, financiera no es interna, ¿verdad? Sabemos que es interna y externa, siempre va ujú, a ser para nosotros y también para los que lo quieran o tengamos que hacer el cumplimiento de presentación. Entonces ahí es así es. donde nos tenemos que proyectar. Hay muchos patronos que les interesa estar viendo los estados financieros de la Claro. solidarista. Ujú. El banco, Sí. los socios. Algunas solidaristas incluso piden préstamos a Claro. entidades financieras, van a pedirle los estados Sí. financieros. El estado financiero es el reporte obligatorio mensual. Tal vez la ley no lo dice de esa manera, pero es que hay que hacerlo. No hay opción, es el que hay que presentar. Y también hemos ido viendo cómo en esa complejidad va creciendo también la nota, la revelación. Ajá. A veces ya el tema de la NIF 9, por ejemplo, ¿verdad? Que casi que cuando llego a ver la opinión del auditor, pido los estados financieros y siempre viene salvedad, todavía faltan elementos a trabajar en la NIF 9, Ajá. típico. Bueno, esa nota NIF 9 tiene que ir muy enriquecida, Ujú. porque si vemos a una solidarista, yo diría que es 90% NIF 9, o sea, es casi que puro activo y pasivo financiero. Claro, Entonces, eso en claro. su estructura principal, ¿verdad? Entonces, esa NIF 9 tiene que ir muy enriquecida. La gestión del riesgo. Eso le iba a decir también. Que en las notas tenemos que agregar todo el tema de los riesgos que tiene la entidad. Sí, y ya entonces estamos hablando de que si ya, por ejemplo, la solidarista ya implementó NIF, Ajá. que si ya trajo un consultor, ¿verdad? Y ya hizo el proyecto de implementar NIF, hizo el análisis de sus cuentas, a ver qué está cumpliendo. Por ahí también se habla que puede estar NIF Pymes. Yo Ajá. el otro día le hice la consulta a don Ronald, que los ha acompañado a ustedes muchas veces, le dije, don Ronald, ¿podría estar una solidarista en NIF Pymes? Sí, sí puede realmente con los parámetros de NIF Pymes que viene en la norma, sí se podría tener una solidarista en NIF Pymes. La mayoría que he visto han utilizado NIF plenas, Sí, ¿verdad? No hay ningún problema, pero tiene que hacerse ese proceso de revisión, ojalá con un acompañamiento de un claro. profesional
para hacer toda la valoración de NIF/Pymes y la creación, muy importante, Rocío, del manual de cuentas, ¿verdad? Todo el manual de políticas Ajá. contables, toda la definición de apetito al riesgo y el apoyo de los reglamentos principales y la definición de toda la parte corporativa de la asociación. O sea, reglamento de gobierno corporativo, reglamento de ética, todas las estructuras de comités que vienen en el reglamento corporativo. O sea, algo parecido a una organización E- más grande, Es que en ¿verdad? realidad sí lo es. Y la gente piensa que aportar en una asociación, ser miembro como tal, no va a tener costos. Pero es que estamos hablando de que somos parte de la asociación, somos asociados y tenemos que cubrir con nuestro aporte o con Ajá. nuestro ahorro, con nuestros excedentes, todos estos costos. Habría que tener esa posibilidad que, por eso digo yo, que en el primer año es difícil, porque Sí, en el primer año usted lo que va a hacer es capitalizar, de pronto sí. puede abrir un certificado de depósito a plazo en el banco, va a tener un dinerito por ahí tímidamente, pero si ese dinero no se pone a trabajar de alguna manera, sería complicado cubrir esa Claro, estructura de costos fijos que va claro. a generar. Ya, por ejemplo, si usted quiere tener un administrador medio tiempo, estoy hablando de una asociación pequeñita, Ujú, ya tiene que medir ese impacto, ¿verdad? Y eso tiene que, ojalá, eso tiene que alimentarse del ingreso fresco, del ingreso generado en el periodo, no patrimonialmente con los ahorros de ujú, los asociados. ujú. ¿Cómo lo hago? Bueno, esa es la fórmula, ese es el punto. Hay que ir viendo cómo se desarrolla la asociación. Por eso tiene que buscar asesoría. Porque Sí, no vamos a darle todos los tips para que lo haga hoy aquí. sí, no, y es que no sé, no sería posible, ¿verdad? Sí. Porque no es una receta. Cada asociación va a tener que desarrollarse en función de su realidad. Bueno, una asociación enorme que se constituyó hace pocos años, recibió una transferencia como de 3 millones, o era como 3.000 millones de colones del patrono por un acuerdo, y claro, ella arrancó muy bien, porque ya tenía un capital de arranque, pero esa no es la realidad para la mayoría. La realidad para la mayoría es van a arrancar, tienen que hacer un proceso de convencimiento, tienen que incorporar a unos asociados que no van a ser ni el 50% de los colaboradores de la empresa, ir haciendo una campaña para Ujú, crecer, ujú. ¿verdad? Convencer hasta que vaya capitalizando un poquito más. Eso es un proceso de madurez que se tiene que tener en cuenta. Gary, hemos estado viendo todo el tema de control financiero, vimos cumplimiento, también vimos un poquito de rendición de cuentas, Ujú. pero ¿qué es lo que más deberíamos de enfocar con cuidado para que no se les escape en una asociación como tal? Ok, bueno, entonces hagamos ese checklist, ¿verdad? Claro, Primero, el cumplimiento de ese ajá, checklist. Segundo, el aseguramiento de la sostenibilidad de la organización, de la solidarista, que en este caso sería por medio del ahorro patronal y el ahorro ajá, obrero que va a entrar cada mes. Hay que estimarlo, hay que hacer ese flujo para saber cuánto entraría cada mes y dónde voy a invertir esos fondos. Siempre, pues, cumpliendo con los estatutos y con los reglamentos que se van a desarrollar, se tiene que trabajar un poquito en normativa interna ajá, y en segregación de la parte administrativa con la contable. ujú. Sugerencia, no lo junte. Hágalo con dos profesionales que sean diferentes, no el Sí, mismo. No, es buena, no han surgido buenas experiencias de juntarlo. ok, perfecto, Ajá. Después, entonces vamos con los controles preventivos que vamos a presentar ahorita en pantalla. claro, Vean los controles de arranque, cumplimiento de normas técnicas, ya dijimos, ¿verdad? Y ajá, legales. Preparación y formación de la Junta. Hay que hacer ese checklist de la Junta, de sus perfiles de directores. Yo les estoy diciendo ahorita, hagan un expediente de director ujú, donde venga su formación académica, su experiencia en la Asociación Solidarista, que sean personas ojalá de conducta intachable, ajá, ¿verdad? Que no tengan cuestionamientos morales y usted hace un perfil de ellos, porque ese expediente hay que irlo alimentando con el tiempo. ¿Con qué? Capacitaciones, autoevaluaciones, créditos que hayan tenido, hay que documentarlos, aunque a algunos no les guste mucho, pero eso todo va orientado a la gobernabilidad de la claro. Junta. Después, la preparación de la información financiera. Muy bien, ¿quién nos va a preparar la información financiera? Tenemos que salir a buscar un profesional que nos ayude con esto y que nos enseñe a leer la información. Eso es importante, porque dentro de la capacitación que pueden tener los miembros de junta directiva,
puede ser esta parte, porque ellos pueden ver los estados financieros, se los presentan mensual y no lo saben interpretar. Sí, es lo mismo, quedamos igual. Sí. Sí, esa lectura de la información, que cuestionen la información, que pregunten, ¿por qué aumentó? Normalmente el aporte patronal aumenta en 1,5 millones por mes, ¿por qué aumentó en 3 millones? ¿Qué pasó? Porque hubo una variación de un mes a otro, que empieza a generar cuestionamientos Ujú. sobre lo leído en la información financiera para que después pueda explicarlo a los asociados. Contratación de profesionales idóneos, ya lo he dicho muchas veces, Ujú. ¿verdad? No, cada zapatero a su zapato, hay profesionales para cada cosa. Y supervisión constante por parte de las juntas. Y en este tema de contratación de profesionales idóneos, no es solo que yo voy a incurrir, por ejemplo, estoy hablando de solidaristas más maduras, digamos que yo quiero incurrir en un negocio que es novedoso. Voy a decir un negocio que se me ocurre ahorita, no voy a referirme a nadie. Voy a poner una estación de gasolina. Bueno, si yo voy a incurrir en ese tipo de negocio, tendría que traer a un grupo de profesionales que sean Ajá. con experiencia en ese tema, personas con experiencia en el ramo, para que me hablen del asunto para ver si es viable, ¿verdad? No porque se vea atractivo, solo lo voy a hacer porque me dijeron que era muy rentable. Sí, Va que a tener que dejaba haber un muchos. estudio detrás de eso y eso tiene una inversión. Eso sería la parte financiera preventiva. Si en la otra filminita yo creo que viene ahí un poco más de controles financieros Ok. ya detectivos, Ajá. ¿verdad? Contratación de servicios de auditoría externa, ya en solidaristas más maduras, Ajá. importantísimo, Claro, para ya que llega un tener punto. estados financieros auditados y poder Ajá. presentarlos en las entidades financieras y en donde nos las soliciten para regulación. Aumenta la confianza sobre la información financiera Claro. y da señal de que la estructura de gobierno y el control de la organización es fuerte, o por lo menos Ujú. ya puede recibir una auditoría. Claro. A mí algunas veces me preguntan, ¿es obligatorio auditar? Ujú. No es obligatorio, ninguna ley me obliga. Ya yo puedo auditar. Bueno, entonces yo les pregunto, bueno, ¿cómo anda su cuenta? Primero, ¿cómo anda su información contable? Ya usted tiene estructuras, ya Claro, tiene claro, por ahí. contador, tiene registros. Sí, bueno, entonces ya podemos dar ese paso. Contratación de servicios de auditoría interna, genial. Ya sería una contratación de una persona que está dentro, Ajá. asegurando el control interno, asesorando a la junta directiva. Es un Ujú. recurso importante de explotar. Ujú. Revisión de los datos financieros, variaciones, comportamientos. Estamos hablando de análisis financiero que Ujú. va más allá de lo puramente contable. Vamos a entrar a análisis financiero, razones financieras, rotación, liquidez. Confirmación de saldos con partes interesadas. Son controles que se tienen que estar dando en el día a día. Revisión de procesos de manera reversiva, los famosos backtesting. Ujú. Ya aquí estamos hablando también de riesgos. Claro. Ya hay asociaciones solidaristas en Costa Rica que tienen un departamento de gestión de riesgos. Claro que sí, y es porque le han visto la necesidad del control como tal y de toda la afectación que han tenido. Hay mucha gente que aprende por errores Por o el por golpecito. problemas. Ahí estuvo el golpe y seguimos. Sí. Pero deberíamos de ser preventivos. Oye, en este caso, detectivos, como dice Guy. Detectivos en el sentido de que estamos haciendo controles durante las Ajá, ejecuciones de los procesos, que son ya controles más operativos, sí, ¿verdad? El riesgo, yo podría ver, la determinación del departamento de riesgo es una acción preventiva, ajá. pero esa gestión del riesgo tiene que estar detectando en el momento Ujú. situaciones o transacciones que no se ajustan a la normalidad de la organización, como Sí. por ejemplo lo que viene con la ley de legitimación de Ujú. capitales, que es una detección en el momento si hay algún asociado que pudiera estar realizando transacciones no naturales, Ujú. no muy propias de su condición económica. Y ahora las solidaristas van a tener que realizar debida diligencia sobre Claro, este proceso. claro. Entonces, eso es una transacción, o sea, una detección, un control detectivo, ¿verdad? Y por ahí creo que hay una más. Usted me dice, Rocío, ¿cómo vamos con el tiempo? Porque yo me emociono. Esa sería la última. Ah, Vamos. los correctivos, sí. Presentemos esta de correctivos también. Contratación de servicios especializados de riesgo de fraude. El riesgo de fraude es un tema que se ha venido a traer, lamentablemente, una generación de la economía solidarista porque al final son sustracciones de bienes o sustracciones de la economía o de información
de la solidarista que afecta al asociado. Entonces, ¿existe el riesgo de fraude en el solidarismo? Lamentablemente sí. Sí. ¿Se tiene que gestionar, evitar, controlar? Sí. ¿Se ocupa de personal experto para la determinación del riesgo de fraude cuando ya se materializó, cuando ya fue fraude materializado? Hay que traer un experto para que pueda determinar la cuantía económica y también para que trabaje en compañía con la junta directiva para determinar las causas de los hechos, para poder establecer posibles denuncias y determinar responsabilidades. Revisión continua de los procesos y de sus fallas, ¿verdad? Eso es una constante, eso es correctivo. Si se determina que hay desperdicios, que hay ineficiencia en algunos procesos, tan simple como una ineficiencia en un otorgamiento de un crédito que está generando costo operativo de la asociación, hay que ir y corregirlo. Y finalmente puse por ahí, ¿no? Y no es exhaustiva esta lista, son algunas ideas. Claro. El reconocimiento oportuno de las pérdidas. Y con esto cierro porque una reflexión importante es, Rocío, que a nadie le gusta reconocer las pérdidas. Sí. A nadie le gusta reconocer sus pecados, ¿verdad? Sí. Pero normativamente, por rendición de cuentas y rendición de información financiera, las pérdidas, según la norma, tienen que ser reconocidas en el momento que se reconocen. No se tienen que hacer esas estructuras de contabilidad creativa, de que no lo voy a decir para no afectar los excedentes. Eso hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja y tiene que tenerse criterio profesional para poder determinar esa pérdida, cómo va a ser gestionada en la organización. Entonces, también eso es correctivo y eso puede pasar, ¿verdad? Porque en las organizaciones a veces hay buenos momentos y a veces hay malos momentos y tenemos que estar preparados financieramente para esos eventos. Claro que sí. Y realmente estaríamos abarcando en el tema de hoy todo lo que es control financiero, cumplimiento y rendición de Así cuentas. como un flash. Como flash. Yo creo que nos queda clarísimo, Gary. Tal vez unas últimas palabras de conclusión. ¿Qué tenemos que no olvidar? ¿Y qué tienen que hacer todas estas empresas en el área solidarismo para que manejen todo correctamente? Yo diría, estimada Rocío, que es el fortalecimiento constante de la gobernanza solidarista, o digámosle, el gobierno corporativo de la organización. Es poder vigilar que los tres ejes principales, la gestión del riesgo, el cumplimiento y toda la estructura organizacional, crezcan de una manera madura en el día a día y que se fortalezcan. Esto también va a ayudar a fortalecer la posibilidad de generar nuevas oportunidades de ingresos para la solidarista, beneficiar a sus asociados y, muy importante, no dejar de lado el interés social primordial que persigue una solidarista, que es beneficiar a sus asociados, no solo en la parte económica, sino también generándole algún otro tipo de beneficios, como por ejemplo temas de salud, vivienda, emocionalmente, psicológicamente, todo este tipo de integración que se puede dar con beneficios al asociado y que no específicamente son solo dinero, como se tiende a pensar. Esa unión de elementos, esa armonía de principios va a llevar a la solidarista a crecer día a día de una manera sostenible. Perfecto, y es que realmente ocupamos todo ese apoyo y yo creo que en resumen, todo lo que Gary ha dicho es, no podemos solitos, el primer año está duro, pero tengamos claro que después de ese año tenemos que empezar a capacitar a la junta directiva, a las empresas, a los asociados inclusive, y tener ese apoyo de profesionales en diferentes áreas que nos van a ir guiando, que nos van a respaldar para que todo nos salga Para el bien. buen camino. Claro que sí. Muy bien. Gary, Muchas muchísimas gracias más bien a A la usted orden, por Rocío. este tema. Yo creo mucho que gusto. clarísimo, bien bonito, bien desarrollado. Y si alguien tiene alguna duda, estamos a la orden. Ahí vamos a consultarles, a responderles, perdón. Y le tocamos la puerta a don Gary. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos todos los miércoles. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles con otro tema importante. Y Gary, muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.